Infinito Fusión Multidimensional 151, 164. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 151. Al escuchar las palabras de aquella persona que le resultaba a la vez familiar y desconocida, la mirada de Shilu tembló levemente. Bajo su mirada, la sonrisa de Roselian, quien se hacía llamar la reina de las hadas, parecía deslumbrante a la luz del sol. Aquella sonrisa cegadora casi la cegó, provocándole un escalofrío. Shilu hizo una pausa, bajando la voz inconscientemente. Valle de la niebla. Hadas y hermana Roselian, ¿qué ocurre? Sin embargo, Roselian simplemente ladeó la cabeza, manteniendo su radiante sonrisa. Reflexionó un instante, luego se puso una mano en la cadera y agitó la otra hacia atrás. Al instante, las pequeñas hadas que revoloteaban a su alrededor se reunieron, y Roselian, como si representara una obra de teatro, les preguntó en voz alta. Que la buena chica Shilu venga de visitar nuestro valle brumoso. ¿Qué les parece esta sugerencia? Quienes estén a favor, levanten la mano para votar. Al oír las palabras de la reina, las pequeñas hadas que revoloteaban a su alrededor vitorearon de inmediato, levantando sus manitas y gritando con voz clara. De acuerdo. La decisión de la reina es la mejor. Tendremos una nueva amiga. ¡Qué emocionante! Al ver la alegría de las hadas, Shilu sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda y un nudo en la garganta mientras abría la boca con rigidez. Esperen, Joy. Pero Roselian no le dio oportunidad de negarse. La chica, parecida a una polilla, la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí en brazos. Con una dulzura casi hechizante, Roselian le dijo a Shilu. Está bien, no te preocupes. El Valle de la Niebla es un lugar maravilloso. Allí podremos jugar para siempre, incluso de noche. Olvidarás todas tus preocupaciones y problemas, y serás feliz cada día. De repente, las finas alas de velo que se extendían desde el cabello de Roselian se desplegaron, transformándose de nuevo en las enormes alas de polilla que tenían antes. Al batir las alas, una ráfaga de viento levantó el polvo circundante, y las puntas de los pies de las dos chicas se despegaron ligeramente del suelo. Justo cuando la chica polilla iba a decirle algo más a la asustada Shilu, ¡zas! Una luz fría, impulsada por el polvo que se levantaba, surgió de las sombras de la esquina, apuntando directamente al cuello de Roselian. Al sentir la luz fría y penetrante, las pupilas de Roselian se contrajeron bruscamente. Sus alas batieron violentamente, desatando una violenta ráfaga de viento hacia el atacante. Una densa nube de polvo se arremolinaba con el viento creciente, oscureciendo aún más el entorno. Roselian aprovechó el impulso para ascender rápidamente por los aires, con la mirada gélida fija en el horizonte. De repente, su expresión se endureció. Silus, a quien sostenía en brazos, había desaparecido sin dejar rastro. La ira la invadió, su rostro se contorsionó, sus ojos compuestos, semejantes a los de un insecto, reaparecieron y las antenas curvadas en su frente temblaron violentamente. Observó fijamente el polvo que se disipaba abajo, con los ojos ardiendo de furia asesina. A medida que el polvo se asentaba, la escena se fue aclarando. Un caballero rubio estaba arrodillado, con una espada delgada en alto. Su torso estaba vendado y respiraba con dificultad, aún herido. Sus ojos azul pálido estaban fijos en la muchacha que flotaba en el aire, y protegía con firmeza a la presa del pánico, Shilu, que se encontraba detrás de él. Quien aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa contra Roselian y rescatar simultáneamente a Shilu no fue otro que Serpego, el oficial emblema de los caballeros de la Sagrada Cadena de Hierro. Serpego soportó el dolor punzante en el pecho, manteniendo su espada firme como una roca. La noche anterior había sufrido graves heridas internas durante el ataque del árbol demoníaco, y de no ser por la curación del vicecapitán Aisan con las escamas del hada, probablemente no podría ni siquiera ponerse de pie. Esta mañana, tras sentirse notablemente recuperado, Serpego estaba ansioso por comprobar el estado de la preocupada joven Farnas. Entonces, presenció un enjambre de monstruos parecidos a langostas, con apariencia de hadas, que escupían escamas paralizantes y atacaban sin piedad la aldea. Parecía que el tratamiento con las escamas del hada Buk había surtido efecto. Serpego se sorprendió al descubrir que él y algunos de sus compañeros heridos eran inmunes a los efectos de polvo paralizante. Así pues, tras ayudar a sus compañeros a derrotar a las hadas que atacaban su campamento, salió corriendo en busca de Lady Farnasey, la pequeña hada que les había dado el polvo curativo.
Poco después de abandonar el campamento de los caballeros, vio una extraña figura. Era un monstruo humanoide parecido a una polilla, que sostenía a una niña con expresión rígida, preparándose para alzar el vuelo. Al ver esto, Serpego se ocultó de inmediato en las sombras de un rincón, conteniendo la respiración. Cuando el monstruo batió sus alas, levantando una nube de polvo que le impidió ver, lanzó su ataque con decisión. Aunque el golpe no logró degollar al monstruo polilla, bastó para obligarlo a elevarse y, sin que ella se diera cuenta, soltar a la niña. Serpego entonces puso a la aterrorizada Sil detrás de él. Mientras tanto, en el aire, Rosalian se acariciaba el cuello ileso, sus ojos compuestos brillando con una furia feroz y contenida. Con un chillido agudo, los goblins circundantes revelaron de repente sus feroces hienas. Sus mandíbulas se abrieron como las de una avispa, y sus relucientes dientes apuntaron directamente a Serpego. La expresión del caballero de cabello dorado cambió drásticamente. Tiró de Sil hacia atrás con una mano, mientras que con la otra blandía su espada como una cortina. Con el silbido de la hoja rasgando el aire, varios monstruos insectoides atacantes fueron partidos en dos al instante por su rápido golpe de espada, pero más monstruos continuaron abalanzándose sobre él desde todas direcciones. Justo cuando Serpego se tensaba, intentando luchar y retirarse, ¡zas! ¡Zas! El sonido de innumerables flechas perforando el aire resonó de repente. Al percibir el peligro, Rosalian batió sus alas con rapidez, esquivando ágilmente las flechas que se acercaban. Tras Serpego y Sirius, Farnase lideraba un escuadrón de caballeros armados con ballestas, que se abalanzaba sobre ellos. Su ropa, bajo la armadura plateada, ya estaba empapada de sudor, pero apretó los dientes, alzó la espada hacia la lotliana que volaba por los aires y gritó a su vicecapitán, Aisan, y a sus compañeros caballeros: recarguen la segunda salva inmediatamente. Que ese monstruo polilla gigante no se acerque más. El escuadrón de caballeros, inicialmente más lento que Limke y los demás, llegó antes que ellos porque la chica polilla había volado repentinamente en otra dirección. La mirada de Farnase se cruzó brevemente con la de Serpego. El rostro de su escudero estaba pálido por sus heridas aún en proceso de curación, pero asintió para indicarle que estaba bien. Farnase respiró hondo, obligándose a concentrar toda su atención en la peligrosa chica polilla. En ese momento, se oyeron pasos pesados a sus espaldas. Limke y Guts, portando la gran espada matadragones, aparecieron tras el grupo. Tras unirse a los caballeros, ambos clavaron sus miradas penetrantes en Rosalian, quien agitaba sus escamas en el aire. Mientras tanto, Shilu se desplomó en el suelo, con las pupilas temblorosas reflejando la inminente confrontación. Cuando Farnaser vio llegar a Limke y Gus, sus hombros tensos se relajaron un poco. Exhaló profundamente y volvió la mirada hacia la chica con aspecto de polilla que batía sus alas en el aire. «¿Es un monstruo transformado de humano?», murmuró, con la voz cargada de sorpresa y una tristeza apenas perceptible. Mientras tanto, en el aire, la atención de Rosalian estaba completamente en otra parte. Observaba atentamente al desplomado Sir, y cuando notó el pánico en sus ojos, su expresión se ensombreció casi imperceptiblemente, dejando entrever una expresión de decepción apenas disimulada. Los caballeros de abajo, aprovechando el momento, recargaron rápidamente sus ballestas. Respiraban con dificultad, el sudor frío les perlaba la frente y temblaban mientras apuntaban sus flechas a la chica con aspecto de polilla que volaba en círculos en el cielo y a las feroces hadas que poco a poco se reunían a su alrededor. Guts, tras evaluar la altura de Rosalian, clavó con fuerza la gran espada matadragones en el suelo. Observó a la chica, con el ceño fruncido, flotando en el aire, y le dijo en voz baja a Link, a su lado: si mantiene esa altura, será difícil alcanzarla con la espada y... Link, ¿tienes alguna forma de atacarla con el poder de tu stand? Mientras hablaba, Guts ajustó ligeramente el cañón de su guantelete. La bala de cañón recargada estaba lista para disparar, su cañón negro apuntando directamente a Rosalian en el cielo. Link entrecerró los ojos, repasando mentalmente la escena de Rosalian esquivando las flechas. Aquella velocidad era casi sobrenatural. El silencio se hizo presente, el aire pareció congelarse, la creciente tensión asfixiante a los caballeros. En ese instante, la mirada de Rosalian recorrió a los caballeros de abajo. Los ojos ocultos tras sus cascos metálicos estaban llenos de terror, miedo e incluso odio. Al darse cuenta de esto, la expresión de Rosalian, antes abatida, cambió repentinamente, y una sonrisa burlona y juguetona se dibujó en sus labios.
Guts, sin embargo, percibió con agudeza este cambio en las emociones de Rosalian e inmediatamente apretó el gatillo de su guantelete. ¡Bum! Un destello cegador surgió del cañón negro, y la bala, cargada de una onda expansiva abrasadora, se dirigió directamente hacia la joven de aspecto polilla. Al mismo tiempo, los caballeros circundantes parecieron recibir una señal, lanzando una andanada de virotes de ballesta, disparando afiladas flechas directamente hacia Rosalian en el aire. Sin embargo, ante este ataque repentino, Rosalian simplemente agitó sus alas de polilla. Al instante, su figura se desplazó ligeramente hacia un lado en una trayectoria asombrosa, esquivando la bala de cañón de Guts. Luego, batió sus alas violentamente, creando una violenta ráfaga de viento que dispersó instantáneamente todas las flechas que se aproximaban. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Farnate mientras exclamaba incrédula. ¡Qué velocidad de reacción! No solo virotes de ballesta. Incluso esquivó las balas de cañón de ese espadachín de negro. A pesar del ataque, Rosalian permaneció imperturbable, simplemente volviendo la mirada hacia Sir. Rosalian observó con atención la expresión de alivio de Sir al ver que las flechas y las balas de cañón habían fallado. Al verlo, una sonrisa volvió a sus labios, ahora teñida de un encanto juguetón. «Sois todos tan malos», exclamó Rosalian girando con gracia en el aire, con una voz tan clara como una campana de plata, pero inquietantemente dulce. «Se supone que los humanos no deben dañar a las hadas, ¿y me atacáis a mí?». Cruzó los brazos, sus alas aleteando suavemente mientras miraba a la multitud. Al ver las expresiones cada vez más sombrías en los rostros de la gente abajo, inclinó la cabeza, fingiendo angustia al observar el creciente número de pequeñas hadas a su alrededor. «¿Qué dicen todos? ¿Qué debemos hacer?». Las pequeñas hadas se agitaron de inmediato. Agitaron sus diminutos brazos, y sus voces estridentes resonaron con las de su reina. «Démosles una lección. Estos adultos son todos malvados. Los malvados merecen una lección». Al oír esto, Rosalian entrecerró sus ojos compuestos con satisfacción, como si disfrutara del apoyo de sus camaradas. Linke observó a las hadas y a Rosalian en el aire, quienes afirmaban estar dándoles una lección pero aún no habían actuado, reflexionando para sí mismo. Su velocidad de reacción y de vuelo son extremadamente rápidas, y tiene alas que pueden levantar un vendaval y con los medios de ataque actuales y ya sean burbujas ondulantes o el poder de su stand, incluso usando algunas armas especiales de su reserva, sería difícil infligir un daño efectivo a un enemigo que tiene superioridad aérea y puede crear distancia en cualquier momento. Entonces, la mirada de Linke recorrió el par de enormes alas de polilla detrás de Rosalian. Si se midieran proporcionalmente, las alas de Rosalian eran mucho más anchas que las de las pseudohadas e incluso que las del verdadero hada Book, y brillaban de forma inquietante a la luz del sol, claramente cubiertas de escamas extremadamente gruesas. Si esas pseudohadas comunes pueden liberar escamas paralizantes y venenosas, entonces las escamas liberadas por la reina Rosalian deberían ser aún más tóxicas y... ¿Pero por qué no ha vuelto a atacar? De repente, Linke notó la extrañeza en la expresión de Rosalian. Desde la llegada del grupo, había abandonado su expresión feroz inicial, adoptando una juguetona. Este comportamiento inusual le hizo presentir que algo andaba mal. Plop. Justo entonces, el hada Book salió de nuevo de la bolsa de Gus. La pequeña criatura batió sus alas y voló hasta el hombro de Linke, diciendo nerviosamente: «Algo anda mal. Puedo sentir las intensas emociones que emanan de esa gran polilla. Ella, está alegre y asustada a la vez». «¿Qué?». Gus frunció el ceño al oír esto. Le preguntó al hada Book, desconcertado. ¿Alegre y asustada? Book, tras observar atentamente a Rosalian, había notado la mirada inquieta y nerviosa en sus ojos. Como poseía ojos compuestos, a diferencia de los humanos, Linke y los demás no se percataron de ello por un momento. Sin embargo, para una verdadera hada capaz de percibir claramente las emociones de los seres vivos, Book se percató de que su mirada estaba fija en Shilu. «Lo entiendo», exclamó de repente la pequeña hada. Está encantada de haber encontrado a Shilu. Pero también teme que Shilu le tenga miedo ahora. Clan. Con un agudo sonido metálico, Guts sacó la gran espada matadragones del suelo y se la echó pesadamente al hombro. Una sombra cubrió su rostro y dijo con tono sombrío: «¡Qué chiste! ¿Aún quieres ocultar tu crueldad?», dijo Linke en voz baja. «Después de convertirte en ese monstruo devorador de hombres, ¿todavía te atreves a soñar con mantener alguna amistad del pasado?». Tras escuchar la conversación entre Linke y los demás, el vicecapitán Aisan rugió como un trueno. «Dejen de fingir. Monstruo.
Apuntó con la vara de hierro que tenía en la mano directamente a Roselian, pero su mirada vaciló casi imperceptiblemente un instante al recorrer a las hadas que volaban a su alrededor. Pero al segundo siguiente, este caballero resuelto pareció tomar una decisión, y apretó aún más su ar. Roselian flotaba en el aire, batiendo sus alas, ignorando los gritos furiosos de Aisan abajo. Simplemente ladeó la cabeza, con una sonrisa astuta en el rostro, como si tramara algo. Sin embargo, se detuvo de repente al notar al hada Bug revoloteando junto a Linke. Se tocó los labios con el dedo, emitiendo un sonido interrogativo, luego se llevó las manos a la boca y le gritó al hada Bug: «Oye, mocoso. No les hables así a los humanos. De lo contrario, todos te marginarán como marginaron a Pikachu!» Exclamación de cierre. Bug se quedó atónito. Parpadeó confundido antes de darse cuenta de que parecía haberlo confundido con una de esas hadas falsas. Mientras tanto, Shirley, a quien Serpego ayudaba a levantarse, tembló ligeramente al oír las palabras de Roselian y murmuró: «¿Pikachu? Esa historia y...». Roselian, sin embargo, soltó una risita y de repente extendió sus alas, lanzándose en picado como una flecha, gritando: «Pikachu debería ser castigado por las hadas junto con los humanos». En ese instante, la situación cambió drásticamente. Bug gritó asustado y se metió en el bolsillo de la gabardina de Link. Guts entrecerró los ojos mientras alzaba su gran espada matadragones, con la clara intención de aprovechar la rara oportunidad para atacar a Roselian. Sin embargo, Sil se abalanzó sobre el grupo. La chica cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes y tembló mientras extendía los brazos, intentando usar su esbelto cuerpo para bloquear el ataque de Roselian. «Idiota», exclamó Guts, con las pupilas contraídas al instante, y su postura con la espada cambió bruscamente, transformando el inminente tajo en una postura defensiva. Al mismo tiempo, agarró a Sil por el cuello de la camisa con la mano libre y la tiró hacia atrás con brusquedad. «¿Quieres morir?», rugió Guts furioso a Sil. «¿Crees que se contendrá contra ti? Esa cosa ya no es la amiga que conocías. Se ha convertido en un monstruo que transforma a la gente en insectos devoradores de hombres». Justo cuando Shilu extendió los brazos para proteger a todos, la expresión de Roselian se congeló mientras descendía en picado. Sus escamas se plegaron en un arco pronunciado bajo la deslumbrante luz del sol, y de repente se elevó hacia el cielo. Entonces, Roselian escuchó lo que Guts le había dicho a Shilu. Permaneció en silencio un momento, con expresión sombría, antes de que una dulce sonrisa floreciera en sus labios mientras miraba a Guts. «Hermano mayor, eres increíble, ¿de verdad puedes blandir una espada tan exagerada?». Se tocó los labios con sus delgados dedos, entrecerrando sus ojos compuestos inhumanos mientras continuaba. «¿Y esa acción de hace un momento? Jeje. ¿Estás intentando proteger a Shilu?». Entonces, la mirada de Roselian recorrió sutilmente a Shilu, cuya expresión se había vuelto gradualmente temerosa tras escuchar las palabras de Guts. Un destello oscuro brilló en los ojos de Roselian, como si hubiera tomado una decisión. Luego, flotó con gracia en el aire, cruzando las manos sobre el pecho, y habló suave y etéreamente a la multitud. «En serio. Un caballero que quiere proteger a una niña, y un espadachín que empuña una aterradora espada, debe ser porque Shilu es una buena niña que los conoció a todos, ¿verdad?». De repente, dio una palmada suave, produciendo un sonido nítido, y su sonrisa se volvió aún más profunda y enigmática. «En ese caso, entonces les daré una oportunidad. La voz de Roselian bajó repentinamente, y habló a la multitud con un ritmo seductor. «Parece que ya lo han descubierto. Todas las hadas fuimos humanas alguna vez». Mientras hablaba, extendió ligeramente las manos, y las pequeñas hadas que volaban en el aire se reunieron inmediatamente detrás de ella, rodeando a su reina como estrellas alrededor de la luna. Roselian observó a la multitud desde su elevada percha, hablando con tono burlón. «Si de verdad sois buenos amigos de los niños pues dad prisa y venid al Valle de la Niebla». Roselian batió sus alas y giró con gracia en el aire. «Si venís lo suficientemente rápido, tal vez me conmueva vuestra sinceridad y envíe de vuelta a todos los invitados que invitamos hoy y espera. Hermana Roselian». Shilu se abalanzó ansiosa, extendiendo la mano para agarrar algo. «¿Qué demonios y...?». Sin embargo, antes de que Shilu pudiera terminar de hablar, Roselian la saludó con la mano y batió sus alas, volando hacia el cielo azul. «Volveré por ti, Shilu, y pórtate bien y espérame». Y la risa de la chica polilla se desvaneció en la distancia, desapareciendo por completo en el horizonte. Link contempló la escena, murmurando pensativo. «El Valle de la Niebla y...».
Silue y Isidore ya me habían hablado de este lugar. Es el paraíso de las hadas al borde del bosque, descrito en los cuentos de hadas. Probablemente quiera usar a los capturados como cebo para atraer a todos los presentes. Probablemente no quiera mostrar su crueldad y sed de sangre frente a Sirius. Justo cuando Linke analizaba la información disponible, la tensa atmósfera se disipó al marcharse los monstruos. Los caballeros bajaron lentamente sus arcos, respirando con dificultad, como agradecidos de haber sobrevivido por poco. Sin embargo, al instante siguiente, las puertas y ventanas, antes cerradas, a ambos lados de la calle se abrieron de golpe. Los aldeanos que se habían escondido en sus casas salieron de sus escondites y rodearon gradualmente al escuadrón de caballeros de Farnaser. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y esperanza mientras miraban fijamente a los caballeros. Resultó que los aldeanos habían oído claramente lo que Rosalian había dicho al final. En ese momento, los aldeanos que habían perdido a sus seres queridos no pudieron contener más su angustia. Se abalanzaron hacia adelante, con manos temblorosas intentando alcanzar la capa y la armadura de Farnaser. Al instante, los gritos de súplica inundaron los oídos de Farnase como una ola gigante. «Señor caballero. Por favor y... Se han llevado a mi hija. Esos monstruos dijeron que la liberarían si ibas al Valle de la Niebla, es cierto». El clamor la mareó. Instintivamente quiso retroceder, pero al levantar la vista, se encontró con un par de ojos llenos de lágrimas. La esperanza en esos ojos le recordó de repente a una niña que una vez la había mirado con ojos brillantes. La respiración de la caballero se volvió agitada. Cerró los ojos, respiró hondo y, al abrirlos de nuevo, la inquietud en su mirada había sido reemplazada por otra emoción. Miró al vicecapitán Aisan, quien asintió solemnemente, y a Servigao, quien se adelantó en silencio y se colocó a su lado. Farnacer finalmente dirigió la mirada a los aldeanos y, con voz baja pero clara, dijo: «Lo entiendo. Haremos todo lo posible por rescatar a los capturados y este es también el deber de un caballero perteneciente al Palacio Real y...». Pero ahora su mirada recorrió a la multitud, y trató de mantener un tono serio. «Por favor, cooperen con nosotros para contabilizar las bajas y confirmar los nombres y números de los desaparecidos». Al observar a los aldeanos sumamente agitados, Linke dirigió su mirada a Farnaser, a lo lejos. En ese momento, aunque la expresión de la comandante caballero era bastante desagradable, seguía atendiendo con calma las peticiones de los aldeanos. Su rostro estaba ligeramente pálido, pero sus palabras y acciones mantenían la compostura y la etiqueta propias de una caballero. Al ver esto, la mirada de Linke se ensombreció un poco y pensó: a juzgar por su expresión de resistencia al responder a las peticiones de los aldeanos, debería haberse dado cuenta de que la invitación que mencionó Rosalian era una trampa. Pero al final accedió a las peticiones de los aldeanos. Al pensar esto, Linke no pudo evitar soltar un leve bufido. ¿Es su deber como caballero lo que le impide retirarse y... o la empujan las expectativas depositadas en ella? Justo cuando Linke reflexionaba sobre esto, Guts se acercó a él. Ambos observaron juntos a los caballeros de la sagrada cadena de hierro a lo lejos. Guiaban a los aldeanos sumidos en el caos y, al mismo tiempo, se quitaron las capas y cubrieron con delicadeza los cuerpos de aquellos que Serviga había asesinado antes, pero que ahora habían recuperado su forma humana. Tras un instante de silencio, Guts le susurró a Linke: «Es monstruo polilla y la supuesta apóstol y antes de convertirse en apóstol, Rosalian debería haber sido una chica humana normal, ¿no?». Su voz denotaba una inexplicable represión. ¿Por qué fue capaz de cometer actos tan crueles tras transformarse en monstruo? Al oír la pregunta perpleja de Guts, Link suspiró y negó con la cabeza, diciendo: «Yo tampoco estoy del todo seguro de los detalles, pero parece que transformarse en apóstol mediante el ritual de sacrificio de Beelit exige un precio mucho mayor que el de ser simplemente la persona más importante. Quizás, el sacrificador, sin saberlo, sacrifica incluso una parte de su humanidad», dijo Link, mirando hacia el cielo despejado a lo lejos. No olvides que, cuando el observador mencionó la misión del árbol demoníaco, usó la descripción erosión del inframundo. Y erosión implica una distorsión inevitable. Al oír esto, Guts suspiró y miró a lo lejos. Sil permanecía allí en silencio, siendo consolada suavemente por el vicecapitán Aisan. Al observar la escena, Guts habló con voz contenida. «Creí que Rosalian habría atacado sin dudarlo. Pero abandonó el ataque por la obstrucción de Sir». En ese momento, la mirada de Guts se oscureció aún más. Linke negó con la cabeza con impotencia, diciendo con seguridad: «¿Aún queda algo de eso? Eso es aún peor».
En ese instante, el hada Book asomó la cabeza de nuevo por el bolsillo de la gabardina de Linke. Sus alas transparentes colgaban lánguidamente, y su voz era mucho más baja que antes. ¿Vais al Valle de la Niebla? ¿Vais a matar a Roselian? Linke desvió la mirada hacia la distancia. Observó cómo los caballeros recogían en silencio los cadáveres que habían recuperado su forma humana, luego asintió al hada Book y dijo: nuestro objetivo original estaba relacionado con una apóstol como ella. Para ser sincero, al principio no me importaba mucho ser enemigo ni luchar contra apóstoles. Pero ahora, debemos eliminarla. La voz de Link se hizo gradualmente más grave, y un brillo peligroso apareció en sus ojos. Según lo que dijo el caballero que, a pesar de estar envenenado, insistió en traer información antes de desmayarse, Roselian no solo atacó esta aldea, sino también pueblos más allá. Si la dejamos continuar con sus fechorías, el número de víctimas en esta región no hará más que aumentar. Al oír esto, las pupilas de Guts se contrajeron de repente. Pareció comprender a qué se refería Link. Cuando las imágenes de Gothérica le vinieron a la mente, una sonrisa peligrosa apareció en su rostro y murmuró para sí: sí, no podemos dejar que ese monstruo peligroso viva. El hada Book, mientras tanto, percibió la inquietud que emanaba de ambos. Link guardaba un silencio sepulcral, mientras que en Guts, la preocupación se transformaba gradualmente en una aguda sed de sangre. La pequeña hada mordió el labio y dudó un instante antes de dirigirse a los dos. Pero la niebla que mencionó Roselian al final, es claramente y. Antes de que el hada Book pudiera terminar, una voz firme resonó a lo lejos. Es una trampa, ¿verdad? Serpego salió de entre los caballeros y se acercó al grupo. Link miró al caballero, que parecía querer decir algo, y con cierta impotencia respondió: solo un tonto no lo vería, ¿no? Pero tu capitán accedió a la petición de los aldeanos de ir a la niebla a rescatar a los cautivos. Su mirada recorrió a Servigao y se dirigió hacia las afueras de la aldea. Probablemente haya más monstruos voladores acechando allí. Los Leen seguramente quiere aniquilarlos a todos de un solo golpe. Y ya que te has dado cuenta de esto, ¿por qué no intentas persuadir a tu capitán? Al oír a Linke decir esto, Servigao suspiró suavemente. Entonces, el caballero rubio explicó solemnemente a Linke y a los demás: esta es la decisión de la señorita Farnase y como su escudero, no tengo derecho a detenerla. ¿Su propia decisión? Guts se burló. Su mirada también se dirigió a Farnase, a lo lejos, quien contabilizaba las bajas. Consolaba a los aldeanos que habían perdido a familiares y a aquellos que habían muerto junto a sus compañeros caballeros, y su expresión era claramente de bravuconería. Guts observó la escena y continuó con los labios apretados. En mi opinión, no es más que una marioneta a merced de las expectativas ajenas. Por alguna razón, había un dejo de insatisfacción en la voz de Guts. Como una niña ingenua que intenta desesperadamente demostrar su valía y si esto continúa, tarde o temprano pagará las consecuencias. Al oír esto, Serpego entreabrió los ojos, esbozando una leve sonrisa. Precisamente por eso quería preguntarles si estarían dispuestos a viajar con nosotros. Creo haber oído que su objetivo también es ese monstruo polilla, ¿verdad? Con la ayuda de nosotros, los caballeros, las cosas sin duda serán más fáciles, ¿no? Tras escuchar las palabras de Serpego, Link escrutó al caballero rubio con una mirada crítica. ¿Quieres usar nuestra fuerza para luchar contra ese monstruo? Al ver que Link seguía con esa expresión indescifrable, Serpego se rascó la mejilla con una sonrisa pícara y dijo: es solo una sugerencia para que nos ayudemos mutuamente. Después de todo, nuestros objetivos son los mismos y hizo una pausa significativa y continuó. Oí al vicecomandante Aisan mencionarlo cuando ayudaba a contar a los desaparecidos. En el bosque, el pelirrojo que te ayudó antes no se llamaba Isidoro. Parece que también lo capturaron. Al oír esto, Link intercambió una mirada con Guts, mientras Serpego decía más seriamente: con tus habilidades, acabar con ese monstruo podría ser pan comido. Pero rescatar a alguien en plena batalla y incluso con tus habilidades, existe la posibilidad de que algo salga mal, ¿verdad? Extendió las manos, entrecerró los ojos y les dijo seriamente a los dos: así que, cooperemos. Es una situación en la que todos ganan. Link miró con calma al caballero rubio hasta que éste empezó a tensarse, y luego dijo con voz grave: si empiezan a frenarnos, no nos molestaremos en absoluto. Si pueden aceptar eso, entonces cooperemos. Al ver que el caballero rubio suspiraba aliviado ante la respuesta de Link, Guts resopló y dijo con impotencia: TSK, Turi. Eres como un zorro astuto.
¿Crees que con nosotros a tu lado, la situación de la comandante Caballero estará más segura, verdad? Al oír las palabras de Guts, Serpego se aclaró la garganta con fingida vergüenza. Luego, dirigió la mirada al hada Bug que estaba a su lado y dijo con sinceridad. En realidad, tengo algo más que me gustaría pedirle a esta pequeña hada. ¿Eh? Yo. Bug batió las alas y se señaló a sí mismo, confundido. Serpego presionó la mano contra el vendaje de su pecho y le dedicó una sonrisa sincera a la pequeña hada. El polvo de escamas que nos diste antes salvó a muchos de mis compañeros. Colocó solemnemente una mano sobre su pecho. Por favor, permíteme agradecértelo en persona. Bug, que había estado algo abatido y con las alas caídas, se animó de inmediato al oír esto. Ah. No es nada. Al ver la actitud satisfecha de Bug, Serpego continuó. ¿En serio? ¡Qué bien! Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono sincero que denotaba cierta picardía. Entonces, ¿podría darnos un poco más de polvo de escamas? Bug se quedó desconcertado por la pregunta. Sus alas transparentes temblaron levemente y se rascó la cabeza con cierta torpeza, diciendo. Es muy cansado y... Flotó en el aire y dio vueltas, pero finalmente, manteniendo su orgullo, dijo. Pero no es imposible. ¿Vas a usarlo para curar a los heridos? Serpego negó con la cabeza, con un destello de reflexión en sus ojos azules. Elaborar polvo de escamas consume mucha energía para las hadas y murmuró para sí mismo, y suspiró. Entonces olvídalo, una pequeña cantidad de polvo de escamas probablemente no sea muy efectiva. Miró a Bug, atónito, y luego explicó pensativo. Originalmente quería almacenar algo de tu polvo de escamas. Si vamos a ese lugar llamado Valle de la Niebla, tendremos que encontrar la manera de lidiar con el polvo venenoso de esas hadas falsas. Tu polvo de escamas parece ser justo lo que se necesita para contrarrestar la toxicidad de ese polvo venenoso paralizante. Al oír esto, Link arqueó una ceja, con un destello de interés en sus ojos oscuros. ¿Antídoto? Reflexionó, mirando a Serpego. ¿Quieres decir que el verdadero polvo de escamas de hada puede neutralizar el polvo venenoso paralizante que usan esas hadas falsas? Al verlos discutir esto, el hada Bug hinchó el pecho con orgullo y exclamó. Jeje, subestiman a las hadas de verdad. Dio una voltereta en el aire con aire de suficiencia. Las hadas falsas solo hacen daño a la gente y arruinan nuestra reputación. Pero un hada de verdad como Lord Bug adora ayudar a los demás. Voló al centro del grupo, gesticulando dramáticamente. El polvo de escamas de hada auténtica es un elixir de primera calidad. Ya sean heridas externas o internas, fiebre o diarrea, solo usen nuestro polvo de escamas y les garantizamos que lo curará todo. Pero mientras hablaba, su voz se fue apagando y una expresión preocupada apareció en su rostro. Sin embargo, y se necesita muchísimo tiempo para producir tanto polvo de escamas. Se frotó las manos con cierta torpeza. Me temo que no puedo ser de ayuda esta vez y Link, mientras tanto, se acarició la barbilla pensativo y dijo. En ese caso y entonces tal vez pueda ser de alguna ayuda. Bajo las miradas inquisitivas de Serpego y Bug, y la mirada cómplice de Gus, Link metió la mano en el bolsillo de su gabardina y tanteó. Al sacar la punta del dedo, la encontró cubierta de unas escamas de hada brillantes. Eran las escamas que el hada Bug había dejado sin querer al deslizarse en su bolsillo. Bajo la atenta mirada de todos, Link se llevó la punta del dedo a los labios y lamió las escamas verde esmeralda. Al mismo tiempo, un tenue brillo dorado apareció en sus ojos. Muy bien, no parece ser una sustancia demasiado compleja. De hecho, es bastante pura. Levantó la vista, con una leve sonrisa en los labios. En ese caso, puedo usar mis habilidades para recrear algunas escamas de hada. Y mientras controle la cantidad recreada, no me afectará mucho. Los ojos de Serpego se iluminaron al oír esto, y asintió sorprendido. ¿Es el poder de la magia que usaste antes? Es realmente asombroso pero el hada Bug se quedó paralizada en el aire, sus alas transparentes casi sin aletear. Al oír a Link decir que podía usar magia para recrear sus escamas, su carita se ensombreció de inmediato, y murmuró como si un rayo la hubiera alcanzado. Vaya, mi valor. Y tras ver la expresión de Bug, Serpego sonrió levemente y negó con la cabeza, luego le dijo a Link. Si es posible, espero que puedas preparar más escamas. Se giró para mirar a los aldeanos no muy lejos, cuyos ojos aún reflejaban el temor hacia Bug mientras los observaban con recelo. Quiero intentar usar escamas de hada auténticas como prueba para que esos aldeanos comprendan la diferencia entre las hadas de verdad y esos monstruos voladores.
Al notar las miradas de sorpresa de Link y Guts, Serpego suspiró suavemente y continuó. Este mundo está lleno de cambios desconocidos. Si estos aldeanos se topan con otras hadas reales en el futuro y las matan por error debido al miedo que sintieron durante este encuentro, y probablemente provocaría que más seres misteriosos se volvieran hostiles hacia los humanos. Al oír esto, Link comprendió a qué se refería el caballero rubio. Sus labios se curvaron ligeramente y le dijo con un dejo de impotencia. De verdad que no es fácil ser como tú, siempre arreglando los problemas de los demás. En ese instante, se oyó un alboroto a lo lejos. Cuando Link y los demás miraron hacia donde provenía el sonido, vieron a Farnaese frunciendo el ceño mientras hablaba con varios aldeanos cuyos ojos se movían inquietos. Link y los demás observaban a cierta distancia, con curiosidad, a Farnaate, quien negociaba con los aldeanos. En ese momento, la expresión del caballero era bastante desagradable. Les exigía a los aldeanos con un tono inflexible. Necesitamos a alguien que conozca bien el terreno de las montañas para que nos guíe hasta el Valle de la Niebla. ¿Acaso intentan eludir esta responsabilidad? Sin embargo, los aldeanos evitaban su mirada penetrante, con rostros que reflejaban temor y vacilación. Uno de los ancianos, retorciéndose las manos y hablando con voz temblorosa, le explicó a Farnaese. Señor, de verdad que no nos atrevemos a entrar en ese bosque otra vez y... Entre los que te ayudaron a guiarnos antes, a algunos ni siquiera se les pudo recuperar el cuerpo para darles sepultura, dijo Farnaese, apretando los dientes con voz baja pero firme. Pero solo tú conoces el terreno de las montañas cercanas y la ubicación exacta del Valle de la Niebla, ¿verdad? Incluso con el mapa que nos proporcionaron, sin conocer el terreno, tanto el rescate como la posterior evacuación serán muy largos. Su mirada recorrió los rostros aterrorizados de los aldeanos, y su tono se tornó más serio. Esto es por el rescate seguro de sus seres queridos. Los aldeanos, presas del terror, intercambiaron miradas, mostrando su angustia. El miedo a los monstruos y el sentido de responsabilidad hacia sus familias se entrelazaban en sus ojos, pero ninguno se atrevía a dar un paso al frente. En ese momento, Shilu, que había estado observando todo en silencio, habló de repente. Señor caballero, conozco el camino al Valle de la Niebla. Alzó la cabeza, con una serenidad impropia de su edad, y dijo. Si es posible, por favor, permítame guiarlos. El vicecapitán, Aisan, que estaba contabilizando las bajas, se sorprendió. Se acercó apresuradamente, intentando hablarle con suavidad a Shilu. Correr riesgos es algo que debemos hacer los adultos. ¿Cómo podría permitirte? Shilu lo interrumpió negando con la cabeza. Su voz era suave, pero excepcionalmente clara y firme. Acabo de enterarme por los vecinos. Mi padre también ha sido arrestado y hizo una pausa, bajó la mirada y continuó. Mi madre está bien, pero parece haberse desmayado del susto. La expresión de Aisan se congeló al oír esto, incluso sus pesados hombros se encorvaron ligeramente. El resuelto caballero le dijo a Shilu con un dejo de autocrítica. ¿En serio? Incluso con un padre así, todavía te preocupas y al ver el leve asentimiento y el silencio de Shilu, Aisan suspiró suavemente. Parecía profundamente conmovido, pero intentó que su tono fuera firme al decir. Pero precisamente por eso debes quedarte en la aldea para cuidar de tu madre. Encontraremos la manera de lidiar con ese monstruo y no. Lo interrumpió Shilu de repente, con la emoción a flor de piel. Entonces se dio cuenta de que su reacción quizá había sido demasiado intensa. De inmediato, Shilu apretó con fuerza el borde de su vestido de lino, y una emoción resuelta cruzó su pálido rostro mientras le decía a Aisan. Lu, seguro que oíste lo que dijo ese monstruo al final, ¿verdad? Dijo que vendría a buscarme. Al oír las palabras de Shilu, los aldeanos quedaron atónitos. Cuando comprendieron el significado, palidecieron. Algunos abrieron la boca con gestos hostiles, queriendo decirle algo a Shilu, pero la cerraron ante la mirada severa de Aisan. Justo cuando Aisan fruncía el ceño, sin saber cómo disuadir a la muchacha, la voz de Link que resonó a un lado. Lo que dijo tiene sentido. Link se acercó lentamente a Aisan y Shilu, observando a los caballeros y aldeanos a lo lejos. Es muy probable que este sea uno de los objetivos del monstruo polilla. Una vez que los aleje de la niebla, podrá regresar a buscar a Lu sin ningún obstáculo. La mirada de Link se posó entonces en Shilu, quien inconscientemente evitó su mirada. Al ver su sutil reacción, Link continuó pensativo. Parece que, incluso siendo un monstruo, Roselian aún te valora mucho, a ti, su amiga de sus días como humana. Link hizo una breve pausa, y luego su tono se volvió más serio.
Pero si de verdad comprendes los riesgos que implica, entonces no tengo motivos para impedirte que hagas lo que deseas. Al oír las palabras de Linke, Shiro apretó los dientes y, obstinadamente, alzó la cabeza para encontrarse con su mirada tranquila y baja. Aisan miró a su alrededor. Las miradas esquivas de los aldeanos parecían espinas invisibles que los acosaban constantemente. Finalmente, Aisan suspiró y cedió, diciéndole a Shiro: ¿no sería más peligroso dejarte en la aldea? Entonces no me queda más remedio que llevarte conmigo. Su voz era profunda, pero transmitía una firmeza innegable. Haremos todo lo posible por protegerte. Al ver esto, varios aldeanos dudaron sobre qué hacer. Caballero, gritó uno con voz ronca, acercándose a Aisan. Si incluso esta niña se atreve a arriesgar su vida para salvar a su padre, y otro lo interrumpió. Entonces nuestras familias también serán capturadas. Sus ojos brillaron con miedo y determinación. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Unámonos a ellos. Repitieron varios aldeanos al unísono. Pero la mayoría se replegó entre las sombras. Bajaron la cabeza, como si eso pudiera protegerlos del peso de la responsabilidad. Aunque sus familias también estaban desaparecidas, no estaban dispuestos a arriesgarse, depositando todas sus esperanzas en Farmatene y sus compañeros caballeros. Mientras tanto, Gus, a lo lejos, los miró con desdén. Luego, su mirada se posó en Shiro. En ese momento, la expresión de la niña era de una calma casi antinatural, contrastando fuertemente con la de los aldeanos que la rodeaban, algunos emocionados, otros aterrorizados. Esta chica, y Guts frunció el ceño. El hada Bug batió sus alas y se posó en el hombro de Guts, diciendo con inquietud: Guts, Celeste estaba mintiendo hace un momento, y lo presentí. No le importa en absoluto ese tío borracho que capturaron. Guts bajó la mirada y asintió con complicidad. Lo sabía. Comparada con ese padre tan irracional, probablemente esté más interesada en averiguar qué le pasó a su amiga que se preocupaba por ella. Guts negó con la cabeza, con un dejo de impotencia en la voz. Por eso estos chicos raros son tan molestos. El sol del mediodía se filtraba entre las densas copas de los árboles, proyectando sombras moteadas sobre el suelo. Innumerables capullos verde oscuro, como gigantescas piezas de ámbar, colgaban entre los árboles, atados por hilos plateados. Estaban apiñados, meciéndose suavemente con la brisa ocasional. Cuando la tenue luz del sol se filtraba entre las hojas, los capullos se volvían más claros. Cada capullo estaba lleno de un líquido verde oscuro, dentro del cual se distinguía la tenue silueta de una figura humana acurrucada. ¡Zas! De repente, una afilada hoja surgió de un capullo aparentemente nuevo. En el instante en que la luz fría brilló, el capullo verde oscuro se hizo añicos. Al derramarse una gran cantidad de líquido verde, una figura cayó y se estrelló pesadamente contra el suelo cubierto de hojas. Esta persona no era otra que Isidor, quien había sido capturado por las falsas hadas poco antes. Uf. En ese instante, el chico pelirrojo estaba arrodillado en el suelo, con arcadas violentas, intentando vomitar todo el líquido verde que le había entrado en la garganta. Sus pensamientos eran algo caóticos, pero a medida que recuperaba la consciencia, Isidoro recordó con claridad lo sucedido. Tras ser capturado y llevado volando por el grupo de monstruos disfrazados de hadas, lo trajeron hasta allí y lo metieron a la fuerza en un capullo lleno de líquido. Empapado en la baba verde, perdió el conocimiento rápidamente, hasta que, de repente, una fuerza extraña lo despertó. La mano derecha de Isidoro, sin poder controlarlo, sacó la espada que antes no había podido desenfundar, pero que había sujetado con fuerza durante su captura, y cortó el capullo para escapar. Pero entonces, Isidoro descubrió horrorizado que su mano, que aún sujetaba la espada con fuerza, se había alzado involuntariamente, y la hoja plateada reflejaba su pálido rostro. Oh, no. Las pupilas de Isidoro se contrajeron, y sus pensamientos temblaron de inquietud. Mi cuerpo se mueve solo. ¿Estoy poseído por un espíritu maligno? Isidore entró en pánico al ver sus piernas, que se elevaban automáticamente. Me estás tomando el pelo. Primero me capturó un monstruo, y ahora estoy poseído por un espíritu maligno. Esta vez sí que estoy perdido. Justo cuando Isidore gemía de desesperación, una voz áspera resonó en su mente. Oye. Mocoso pelirrojo. Te reconozco. ¿No eres el chico de pelo puntiagudo que conoció a Link y a los demás una vez? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes mi espada en la mano? ¿Dónde están Link y los demás? Al oír la voz en su interior, el rostro de Isidore palideció aún más y gritó de terror por dentro. Cállate. Demonio.
quien controlaba el cuerpo de Isidore y lo reprendió por el ruido que hacía, no era otro que el dios Anubis. Tras hablarles a Linkig sobre la autorreflexión, se sumergió en su propio mundo mental y repasó los recuerdos de su vida pasada. Pero cuando hubo avanzado un poco y estaba a punto de observar el mundo exterior de nuevo, descubrió de repente que la espada que empuñaba estaba empapada en una repugnante sustancia verde. Recordando lo que había experimentado antes, el dios Anubis controló la visión de Isidore para que se girara. Ante su vista se alzaron incontables capullos de un verde oscuro que colgaban densamente en aquel bosque tenebroso. Estas cosas son y al ver esto, incluso la expresión de Anubis se congeló gradualmente. Bajo su mirada cautelosa, los capullos semitransparentes revelaron siluetas vagamente humanoides, algunas de ellas extremadamente distorsionadas. ¿Me estás tomando el pelo? La voz de Anubis sonaba inusualmente tensa. Están todos estos capullos llenos de humanos. Es como una incubadora alienígena y en ese instante, Isidore, a quien controlaba, comprendió de repente lo que ocurría. Espera. Dijiste que esta es tu espada y... Ya recuerdo. ¿No eres el espíritu Kobold del que Bug mencionó que poseía la espada? ¿Me estás controlando? Ya que eres la espada de Guts, entonces tú y Anubis ignoró a Isidore, quien intentaba acercarse aprovechándose de la relación entre Link y Guts. Simplemente hurió el cuerpo del otro hacia el capullo más cercano. A través de la membrana ámbar, podía ver claramente a la persona en su interior convulsionando a una frecuencia antinatural. Como sustituto formado de poder espiritual, la percepción que Anubis tenía del estado espiritual de otras formas de vida era mucho más aguda que la de los humanos. Y, según su percepción, más de la mitad de los capullos que colgaban en todo aquel bosque emitían un aura inusual que le resultaba extremadamente repulsiva. Tío fantasma. En ese instante, la voz de Isidoro se calmó. El chico dudó un momento antes de preguntarle a Anubis, quien lo controlaba. Ya que puedes rescatarme a mí, ¿puedes rescatar también a toda esta gente? Tras escuchar las palabras de Isidoro, Anubis observó los densos capullos de color verde oscuro y reflexionó. Después de un breve silencio, dejó escapar un bufido bajo y le dijo al chico. No creas que solo porque conoces a Link y a los demás puedes acercarte a mí, mocoso. Despertaste simplemente porque tenías mi espada en la mano y yo desperté justo en ese momento. En cuanto a esta gente, la mirada de Anubis se dirigió a los capullos más lejanos, que parecían mucho más antiguos. A través de las paredes translúcidas de los capullos, podía ver claramente los contornos inhumanos y alienígenas en su interior. Algunas figuras tenían extremidades anormalmente alargadas, otras espinas que les salían de la espalda y otras cabezas completamente transformadas en insectos. Ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo, ni se te ocurra salvar a más gente. Y más te vale que me cuentes brevemente lo que pasó. Mientras Anubis escuchaba la narración fragmentada de Isidore, su expresión se tornó cada vez más sombría. ¿La mayoría son niños capturados? Maldita sea, ¿con qué monstruo se habrá metido ese bastardo de Link esta vez? Tras un breve período de preparación en la aldea, un grupo de docenas de caballeros y algunos aldeanos, liderados por un cazador conocedor de los senderos de la montaña, emprendieron su viaje hacia el Valle de la Niebla. Oye, Link. Durante el trayecto, el hada Bug batió repentinamente sus alas transparentes y voló hasta Link. El pequeño inclinó la cabeza con cierta preocupación, observando el rostro ligeramente pálido de Link con sus ojos azules. Tienes muy mal aspecto, ¿estás bien? Link exhaló lentamente, recorriendo con la mirada a los caballeros del grupo. Cada uno de ellos, con habilidades de combate, llevaba una bolsa de tela ligeramente más pequeña que un puño colgando de la cintura, que contenía las escamas de hada que había recreado usando el poder de su stand. Link se frotó las sienes y le dijo a Bug con voz algo cansada. Recrear tus escamas es muy agotador. Miró al cielo y calculó mentalmente el tiempo. Si tuviera tiempo suficiente, podría acumular más. Pero en tan poco tiempo, solo puedo asegurar que todas las fuerzas principales de combate y al menos que los caballeros que puedan ayudar en el rescate consigan algunas escamas de hada para usarlas como antídoto en situaciones críticas. Acumular más. Los labios de Bug se crisparon al oír esto. Batió rápidamente sus alas y voló hacia Link, con las manos en las caderas, mostrando disgusto. Esto es indignante. Incluso los magos de mi tierra que quieren escamas de hada para hacer elixires tienen que intercambiarlas con nosotros por deliciosos pasteles y queso. Dio vueltas alrededor de Link, murmurando para sí mismo. ¿Y tú qué? ¿Simplemente hiciste brillar una luz dorada en tus manos y conjuraste escamas de hada de la nada?
Eso no es magia en absoluto. Al oír las quejas del pequeño, Link no pudo evitar suspirar. Soportó con resignación la incesante charla del hada, con la mirada fija en el bosque que atravesaban. Mientras su mirada recorría las cada vez más extrañas huellas en el bosque, un destello grave cruzó sus ojos. Esta anomalía parece hacerse cada vez más evidente a medida que nos adentramos en el bosque. Lo que Link observaba eran precisamente esos árboles y vegetación que se retorcían gradualmente. Los troncos, que deberían haber sido rectos, ahora estaban extrañamente torcidos, como en espasmos, y la corteza presentaba patrones en relieve, similares a venas. En los arbustos bajo los árboles, los bordes de las hojas habían desarrollado estructuras deformes parecidas a tentáculos, algunas incluso con un tenue tinte de un púrpura oscuro antinatural. Es como si todo el bosque estuviera impregnado de una especie de malicia retorcida. Al contemplar esta escena inquietante, Link no pudo evitar reflexionar. Cuando su grupo entró por primera vez en el bosque, el paisaje circundante era normal. Pero a medida que se adentraban, las anomalías de la vegetación se volvían cada vez más impactantes. Una presión invisible impregnaba el aire, provocando que la respiración de los miembros del equipo se volviera pesada, lo que indicaba claramente que estaban bajo una considerable presión psicológica. Justo cuando Link evaluaba en secreto si aquel fenómeno también era una forma de invasión del inframundo, Guts habló de repente a su lado. «Oye, Buck». Guts se giró para mirar al pequeño hada que revoloteaba, con tono tranquilo. Una cosa es que Shilu viniera con esa excusa tan rara, pero ¿por qué tú, una cosita tan insignificante, tenías que unirte a la diversión? ¿No ves el peligro de este viaje? Buck se sobresaltó, y sus alas transparentes se detuvieron de golpe. Entonces, voló furioso hacia Guts, blandiendo sus diminutos puños y creando un torbellino. ¿Qué quieres decir con unirte a la diversión? Vine aquí con una actitud muy seria. Esos impostores que manchan nuestra reputación haciéndose pasar por hadas deben ser castigados. Entonces, la pequeña hada enfatizó con cierta preocupación. Por no mencionar. Incluso capturaron a Isidore. Era mi preciado sirviente, al que por fin encontré. Esto es indignante. Guts puso los ojos en blanco al oír esto. Echó un vistazo al hada Buck, que agitaba sus delgados brazos con vehemencia, pareciendo un gato con el pelo erizado. Menudo farsante. Al ver esto, Link suspiró con resignación. Un sirviente precioso, ¿verdad? Le dio un golpecito en la nuca con el dedo, observando cómo el pequeño se giraba y protestaba con un grito de ¡ay! Luego, con seriedad, dijo. Te aconsejo que seas un poco más precavido. No te arriesgues en situaciones peligrosas. De repente, Link recordó la escena en la aldea donde se enfrentaron a Roselian. Entonces, le preguntó al osco hada Buck con voz grave. Cuando nos enfrentamos a Roselian en la aldea, ¿pareció confundirte con uno de ellos? Y pareció decir algo a raíz de tu conversación con nosotros e intentó atacarte. Al oír esto, las alas transparentes de Buck temblaron ligeramente. Evidentemente, él también recordaba la escena. Entonces, el pequeño voló furioso hacia la cabeza de Guts y se posó sobre ella. Tiró del pelo de Guts, quejándose como si desahogara su frustración. Ese tipo decía que me iba a castigar. Incluso me llamó una especie de Pikachu marginado. ¡Qué ridículo! Nunca había oído hablar de Pikachu. Guts frunció el ceño ligeramente, repitiendo el término desconocido en voz baja. ¿Un Pikachu marginado? Eso sí que es extraño y... ¿Por qué Roselian mencionaría ese nombre de repente? ¿Tendrá algo que ver con las hadas que conoce? Justo entonces, una voz ligeramente ronca sonó a su lado. Es un cuento de hadas que se cuenta en los pueblos de por aquí. Cuando Guts miró, vio que Sil ya estaba a su lado. Tras esquivar ligeramente las miradas de Guts, Link y el pequeño hada Buck, Sil continuó explicándoles. Incluso el Valle de la Niebla formaba parte originalmente de cuento de hadas. Mientras Link escuchaba la historia de Sil, miró a su alrededor y comprendió por qué se había acercado. Los caballeros observaban con recelo su entorno, y algunos de los aldeanos que viajaban con ellos los miraban con ojos temerosos y peligrosos. Evidentemente, la declaración anterior de Sil de que los Lian vendría a buscarla había inquietado enormemente a estos aldeanos. Entonces, Link dirigió su mirada a la silenciosa Sil y preguntó con calma. ¿Un cuento de hadas relacionado con el Valle de la Niebla? Si es posible, ¿podría contarnos con detalle la historia del Caz marginado? Interrogación de cierre. El grupo que se dirigía al Valle de la Niebla atravesaba el denso bosque, cada vez más inquietante.
Las sombras retorcidas de los árboles a su alrededor parecían observarlos en silencio desde una fuerza desconocida. Sin embargo, a pesar de la atmósfera cada vez más extraña, Sil estaba sorprendentemente tranquila. Cuando oyó a Link mencionar el nombre Pikachu, dirigió la mirada a Book, el pequeño duende posado sobre la cabeza de Guts. Entonces, la chica bajó la vista y dijo en voz baja: la historia de Pikachu. Pikachu de ojos rojos, Pikachu de orejas puntiagudas, el Pikachu marginado. Esta historia tiene muchos nombres. Hizo una pausa, pasando inconscientemente los dedos por los pliegues de su falda de lino. Cuenta la historia de un niño de una aldea de hace mucho tiempo. Ese niño tenía orejas puntiagudas y ojos rojos como el fuego del atardecer. Y Pikachu es el nombre al niño. Link preguntó con curiosidad. ¿Orejas puntiagudas y ojos rojos? Eso no suena como un niño humano común y corriente, dijo, mirando a Book, el hada posada en la cabeza de Guts, que escuchaba la historia con la barbilla apoyada en las manos. Considerando cómo Rosalian llama de Book, ¿es Pikachu un hada en esta historia? Oye. De repente, Book interrumpió a Link con cierto disgusto. Se irguió desde la cabeza de Guts y le recalcó a Link: la historia acaba de empezar, no interrumpas, Sil. Al ver la expresión de Book, la mirada algo melancólica de Sil cambió ligeramente, e incluso una leve sonrisa apareció en sus labios. ¿Es Pikachu un hada o no? Murmuró en voz baja. La hermana Rosalian también suele hablar sola así. Entonces, Shilu frunció los labios suavemente. Al ver que Link no hacía más preguntas, continuó. Debido a la apariencia inusual de Pikachu, los niños del pueblo siempre lo molestaban. Su voz fue bajando gradualmente, como si estuviera absorta en la historia, incluso sus dedos se entrelazaban inconscientemente. Poco a poco, Pikachu empezó a sentir que aquel no era su hogar, e incluso sospechó que quienes lo habían criado no eran sus padres biológicos. Después de todo, nadie en toda la aldea tenía las mismas orejas puntiagudas y ojos rojos que él. Y, según la leyenda, su apariencia es muy similar a la de las hadas que viven en el Valle de la Niebla, al borde del bosque. Shilu alzó la vista, su mirada recorriendo la espesa y tenebrosa espesura, como si estuviera viendo la escena del cuento. Finalmente, en una noche oscura como boca de lobo, Pikachu huyó de casa y se adentró en este bosque. Quería cruzar la oscuridad, encontrar la legendaria niebla, encontrar al hada, encontrar su verdadero hogar. Guts escuchó en silencio la historia de la niña, mirándola con curiosidad. Como no encontraba dónde quedarse, huyó de casa en plena noche y se internó en un bosque tan peligroso. Al oír esto, el hada Book, nerviosa, le agarró el pelo a Guts. Le preguntó a Shilu con urgencia. ¿Entrar corriendo al bosque en plena noche? Eso es muy peligroso. Pikachu encontró al hada al final. Shilu observó la expresión preocupada de la pequeña hada, pero una dulce sonrisa apareció en su rostro. Lo encontró, las hadas de verdad tienen ojos rojos y orejas puntiagudas, igual que Pikachu. Incluso su apariencia es sorprendentemente similar a la suya. Los ojos de Book se iluminaron al oír esto, y aplaudió alegremente, diciendo: entonces esta es una buena historia, ¿verdad? El marginado Pikachu por fin ha encontrado a los de su especie. Link miró con impotencia a la pequeña hada que no dejaba de interrumpir y pensó. Está claro que no quiere que lo interrumpa, pero él mismo está haciendo demasiadas preguntas. Parece que las hadas son tan testarudas como dicen las leyendas. Tras oír las palabras de Book, Shilu sonrió y negó con la cabeza, diciendo con resignación. Si la historia terminara aquí, no se llamaría el Pikachu marginado. Hizo una pausa y bajó la voz gradualmente. Cuando Pikachu encontró a las hadas y se declaró felizmente su compañero, ellas no lo vieron así. Dijeron que, aunque Pikachu tenía orejas puntiagudas y ojos rojos, no tenía alas como ellas, que le permitieran volar libremente. Así que Pikachu no podía considerarse un hada de verdad. Book, al oír que la historia no había terminado, insistió con ansiedad. ¿Cómo es posible? Pikachu se parece tanto a las hadas del cuento. Sirius asintió y continuó. Eso mismo les preguntó Pikachu a las hadas. El hada, tras pensarlo detenidamente, salió y le dijo y de repente, un leve atisbo de soledad se coló en la voz de Shilu. Mientras relataba la historia, el final pareció aparecer ante los ojos de todos. Según el hada, hacía mucho tiempo, una joven pareja que llevaba a su bebé gravemente enfermo cruzó el oscuro bosque y llegó al Valle de la Niebla. Suplicaron con fervor a las hadas que curaran al bebé. Conmovidas por tan profundo amor, las hadas hicieron una excepción y usaron su magia curativa. Al final, el bebé se salvó.
Pero la magia curativa del hada dejó su huella en él, haciendo que su apariencia se asemejara gradualmente a la de un hada. Aún así, los padres lloraron de alegría. Porque mientras su hijo pudiera vivir sano, eso era lo mejor. Pero cuando el hada le contó esto a Pikachu, este se dio la vuelta y se marchó llorando, deseando volver a su hogar. Pero al regresar a la aldea, descubrió que solo había pasado menos de una noche en el Valle de la Niebla, mientras que en el mundo exterior había transcurrido un siglo. Ya nadie en la aldea lo reconocía. Incluso cuando Pikachu quiso regresar al Valle de la Niebla, le negaron la entrada por no ser un hada. Al final, Pikachu solo pudo sentarse en la colina y llorar hasta que sus ojos rojos se hincharon aún más. Y después de escuchar la historia, el hada Bug ya lloraba desconsoladamente. Linke asintió pensativo, comprendiendo un poco, y dijo: así que por eso la historia se llama Pikachu el excluido. En efecto, es una historia triste sobre un niño que no tiene a dónde pertenecer. Al escuchar los pensamientos de Linke, Shilu miró a la distancia, murmurando suavemente: triste y... A la hermana Roselian le gustó mucho esta historia. Recuerdo que después de que me la contó, me dijo el verdadero final de la historia debería ser que Pikachu es hijo de un hada. Sigue en ese paraíso lejano, viviendo una felicidad verdaderamente melancólica. Y yo también soy como Pikachu. Guts miró a Shilu, de aspecto abatido, y se rascó el pelo, empapado por las lágrimas de Bug, con un dejo de irritación. Pensó: ¿será como Pikachu? Me temo que no es solo Roselian, este chico probablemente esté pensando lo mismo ahora. La mirada de Linke se desvió ligeramente hacia Bug, que seguía sollozando sobre la cabeza de Guts. Así que, Bug. Además de tener escamas que curan heridas, ¿de verdad las hadas tienen magia curativa que puede convertir a la gente en hadas? El propósito de esta historia probablemente sea solo asustar a los niños y evitar que se escapen de casa, ¿verdad? Bug se secó las lágrimas con el brazo. Parecía aún absorto en el recuerdo de la historia, y le explicó a Link con cierta dificultad. Yo nunca había oído hablar de hadas con magia. Como dijiste, debe ser una historia que los aldeanos inventaron para que los niños no anduvieran sueltos por ahí. De repente, Bug alzó la vista como si recordara algo, con tono sorprendido. Ah. Espera. Si vamos a basarnos en eso y... El rey hada de mi pueblo era, en efecto, un hada que poseía una poderosa magia. Guts, al oír esto, dijo en tono burlón: ¿no dijiste que una vez fuiste el rey hada? ¿Podría ser que el rey hada del que hablas ahora posea algún tipo de poderosa magia de piedra, papel o tijera? Interrogación de cierre. ¿Qué clase de magia de piedra, papel o tijera es esa? Al ver la expresión de suficiencia de Guts, Bug se quejó de inmediato. No me refiero a la reina hada elegida en un juego, sino a la verdadera reina hada. Se llama Danan y su título es Reina de la Tormenta de Flores! Exclamación de cierre. También es mi hermana mayordomo, que siempre me ha cuidado muy bien. Pero es muy diferente de las hadas como yo. Porque tiene un cuerpo tan alto como un humano. Tras escuchar lo que dijo el hada Bug, un destello brilló en los ojos de Shilu, antes apagados. Parecía contener la emoción y le preguntó a Bug con tono esperanzado: ¿la tierra natal del hada? Es como el lejano Valle de la Niebla de los cuentos. ¿Es un paraíso? Linke, pensativo, se acarició la barbilla, insinuando: tu tierra natal y es esa isla de hadas llamada las Islas Esquelige, ¿verdad? Recuerdo que dijiste que tus aventuras comenzaron tras despedirte de una ama de llaves. ¿Así que ella también era un hada? Justo cuando Bug, el hada, estaba a punto de presentarles con entusiasmo su tierra natal a Linke y Shiru en respuesta a sus preguntas, la mirada tranquila de Linke se endureció de repente. Casi al mismo tiempo, Guts apretó con fuerza la gran espada matadragones que llevaba a la espalda, y su mirada también se volvió seria. ¿Espadachín? ¿Qué ha pasado? Exclamó Shiru, tapándose la boca sorprendida. Farnacer, al frente del grupo y quien había estado particularmente atenta a Linke y su compañero durante todo el viaje, notó con agudeza su reacción. Su expresión se tensó de inmediato y alzó la mano para indicarles que se detuvieran. Entonces, ella y su escudero, Servigo, se acercaron rápidamente a Linke y su compañero, preguntándoles en voz baja e inquieta: ¿por qué están en guardia? ¿Acaso se acerca algún peligro? Al terminar de hablar, el aire del misterioso bosque se volvió repentinamente húmedo. Una fina niebla surgió inesperadamente de todas partes, haciéndose tan densa que parecía tangible. En apenas unos instantes, la visibilidad se redujo drásticamente hasta el punto de que incluso las siluetas de sus compañeros se volvieron borrosas. Clan.
Farnacer desenvainó su espada de inmediato y examinó ansiosamente su entorno. Al mismo tiempo, oyó la voz tranquila de Limke proveniente de la niebla a su lado. Esta niebla, es solo niebla común. No contiene sustancias tóxicas ni tiene nada de inusual. La voz de Limke se tornó seria. Pero esta niebla llegó demasiado rápido, demasiado de repente. Guts se giró bruscamente hacia Farnase y dijo en voz baja y urgente. Tus compañeros caballeros deberían estar preparados para enfrentarse al espíritu maligno, ¿verdad? Observó fijamente la niebla arremolinada a su alrededor, con su gran espada matadragones ya desenvainada y sostenida en alto frente a él. Más vale que enciendan antorchas ahora mismo. Parece que algo está usando esta niebla como cobertura para acercarse. Al oír la advertencia de Guts, Servigo desenvainó su espada de inmediato y se plantó firme frente a su capitán. Un Farnase inquieto miró rápidamente a su alrededor. La espesa niebla blanca había oscurecido por completo la visión de todos. Más allá de 2 metros, todo era borroso, y los gritos de terror de los aldeanos y caballeros se oían entrecortados. Farnacer sintió un vuelco en el corazón e inmediatamente alzó la voz, ordenando a la multitud en la niebla. Todos, enciendan las antorchas. Formen filas defensivas, espalda con espalda, en alerta. Algo parece venir de esta niebla. En un instante, resonó el sonido de metal raspando contra metal. Los caballeros desenvainaron sus espadas, y la luz parpadeante de las antorchas atravesó la niebla, iluminando manchas de luz naranja rojiza en la bruma blanca y tenue. Sin embargo, justo cuando los caballeros se tensaron, ¡bum! La tierra tembló violentamente. Entre gritos de terror, los árboles, ya de por sí extraños y marchitos, que los rodeaban se retorcieron y contorsionaron de forma grotesca. Las ramas marchitas, como un enjambre de serpientes despertadas, aunque no tan aterradoras ni devoradoras de hombres como los árboles demoníacos que habían encontrado antes, sus lentos y retorcidos movimientos indicaban claramente que pretendían atrapar a todos. Silu. En ese instante, Buck aguzó el oído. En el momento en que la tierra tembló, oyó un grito de alarma proveniente de Silu. Y ese sonido se desvaneció rápidamente en la distancia, como si algo lo arrastrara, desapareciendo en la niebla. ¡Zas! Sin decir palabra, el hada Buck batió sus alas y salió tras ella. Al mismo tiempo, Link puso una mano en el hombro de un Guts algo ansioso. Déjamelo a mí, le dijo con voz extremadamente tranquila. Es muy probable que Rosalian haya descubierto a Silu y esté intentando llevársela así. Quédate aquí. Link soltó su mano y echó un vistazo a las sombras de los árboles distorsionadas por la luz de la antorcha en la espesa niebla. No dejen que aniquilen a este equipo. Es imposible que solo nosotros dos rescatemos a tantos cautivos. Si hay una emergencia, contáctenme por el comunicador. Antes de que terminara de hablar, Linke se abrió paso entre la espesa niebla como una flecha, dirigiéndose a toda velocidad hacia donde la voz de Shiru se había desvanecido. En el inquietante bosque envuelto en niebla, Shiru estaba fuertemente atada por la cintura con una enredadera verde azulada, siendo arrastrada rápidamente hacia las profundidades de la niebla. Luchó desesperadamente e intentó pedir ayuda, solo para descubrir que la enredadera rezumaba un líquido viscoso de color verde oscuro por donde tocaba su piel. Una sensación de entumecimiento se extendió gradualmente desde su brazo hasta todo su cuerpo, hasta que ya no pudo hablar. No puedo emitir ningún sonido. Me ha vuelto a pasar y Shiru observó impotente cómo las antorchas encendidas por la multitud en la niebla se alejaban en la distancia hasta desaparecer por completo de su vista. Una sensación de desesperación la invadió. Los ojos de Shiru se apagaron gradualmente, pero inesperadamente, a pesar de estar en una situación tan peligrosa, ya no sentía un miedo excesivo. ¿Vendrá alguien a salvarme esta vez? Como esos caballeros y ese espadachín, alguien como yo, que siempre causa problemas a los demás, debería simplemente desaparecer. Justo cuando Shiru se hundía en lo que podría llamarse emociones autodestructivas, las enredaderas que la ataban se tensaron repentinamente, lanzándola por los aires. Al mismo tiempo, un fuerte aleteo rasgó la espesa niebla. Al instante siguiente, Shiru sintió que caía en un cálido abrazo. De verdad, una voz familiar resonó de repente en sus oídos, y la niebla circundante se disipó con el movimiento de un par de enormes alas. No dije que vendría a buscarte. Pero te fuiste corriendo al bosque con esos caballeros. Aún algo aturdida, Shiru apenas logró girar la cabeza y vio a Rosalian aleteando y abrazándola por detrás, con una sonrisa cariñosa e impotente en el rostro. Al verla, los ojos de Shiru se abrieron de par en par, llenos de una emoción oscura.
Sus labios temblaban mientras intentaba decir algo, pero la parálisis de su cuerpo le impedía emitir más que un suspiro ahogado. Al ver esto, Rosalian levantó la mano que la sostenía y le dio un suave golpecito en la frente con el puño. No te preocupes, no estás envenenada. Este entumecimiento pasará pronto. La chica polilla hizo un puchero, una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro mientras miraba a su alrededor. Si no fuera por la ayuda de estos grandotes, no habría podido sacarte a escondidas de esos adultos. Shilu miró en la dirección que Rosalian le indicaba y se sobresaltó de repente. Los árboles a su alrededor se retorcían y se agitaban de formas extrañas. Las lianas que la habían atado y arrastrado salían de uno de esos grandes árboles. Aunque estos extraños árboles no eran tan aterradores como el árbol demoníaco que había visto antes, los troncos retorcidos y las ramas que se balanceaban aún le provocaban escalofríos. Impresionante, ¿verdad? Rosalian parecía completamente ajena a la extrañeza de los árboles. Desde que me convertí en hada, este bosque parece haber cobrado vida y de repente, notó el rostro pálido y el cuerpo rígido de Shilu, y sus palabras se apagaron. Rosalian rodeó la cintura de Shilu con sus brazos por detrás. Batió suavemente sus alas y comenzó a elevarla lentamente en el aire, susurrándole al oído. Shilu, no tienes por qué tener miedo. Conmigo aquí, no tienes nada que temer. Déjame llevarte a la tierra de la niebla y al paraíso del que hemos oído hablar en las historias y justo cuando Rosalian desplegó sus alas y se preparó para volar más alto en el cielo, la figura de Linke surgió como una flecha a través de la niebla. En el instante en que saltó por los aires desde el suelo que se derrumbaba, el fantasma del brazo que blandía la espada del carro plateado apareció repentinamente en su brazo derecho. Linke blandió con tremenda fuerza la afilada hoja de la espada sustituta contra Rosalian. La trayectoria del golpe parecía diseñada para partirla a ella y a Shilu, que sostenía en brazos. La oscura figura de Linke, imbuida de una fría y asesina intención, se reflejó en los ojos compuestos de Rosalian, y al comprender el peligro del ataque, su rostro se contrajo al instante. Está pasando otra vez. Y ese extraño brazo fantasma que sostiene la espada. Esa trayectoria del ataque, ¿acaso intenta matar también a Shilu? Rosalian apretó a Shilu contra sí, batiendo sus alas con violencia y creando una furiosa ráfaga de aire. Gritó con rabia al indiferente Linke. ¿Acaso creen que lo soltaré esta vez? Con ese alarido penetrante, se elevó rápidamente por los aires. Al mismo tiempo, las sombras retorcidas de los árboles circundantes parecieron recibir una orden. Tras una breve pausa, las ramas se retorcían y se abalanzaban como serpientes venenosas sobre Linke, que acababa de aterrizar. Linke se arrodilló, mirando a Rosalian, que había atravesado la niebla y volaba por los aires, aferrado con fuerza a Shilu. Luego, con rapidez y agilidad, se abrió paso entre las ramas que lo atacaban, recogiendo con delicadeza un fragmento de ala caído. Y fue precisamente en ese punto donde el golpe del carro plateado impactó la esquina del ala de Rosalian que acababa de ser cercenada. Como esperaba, no funcionó y pensó Linke, mientras un destello de luz blanca aparecía en su mano al guardar el fragmento de ala en su compartimento. Si hubiera atacado sin dudarlo, Rosalian habría sufrido una herida muy grave y aunque Shilu resultara herida, podría curarla con mi habilidad curativa. Es una decisión muy razonable, pero dudé un instante. Parece que este método aún no es el adecuado para mí. Pensando en esto, Linke escudriñó el inquietante bosque envuelto en una densa niebla con la mirada fija en el lugar. Las sombras retorcidas de los árboles blandían sus afiladas ramas hacia él, pero las esquivó con facilidad. La velocidad y la potencia de los ataques son demasiado débiles. Son mucho menos amenazantes que aquel árbol demoníaco anterior. Si no tuvieran miedo, esos caballeros podrían con esto, murmuró Linke mientras esquivaba los ataques de las ramas, analizando en voz baja. Ni siquiera los observadores advirtieron de esto. ¿Es este fenómeno solo una mutación menor causada por la corrupción del inframundo? Pero estos árboles responden a la voluntad de Rosalian. ¿Será porque los apóstoles pueden influir en los corrompidos por el inframundo? De repente, Linke recordó la escena de Rosalian intentando proteger a Shilu, y su mirada se ensombreció. Probablemente no tendría ninguna intención de dañar a Shilu. Entonces, ¿se la llevaban para protegerla? Pero como apóstol, es muy probable que ese sentimiento de protección ya esté distorsionado. Parece que debemos encontrarlos cuanto antes.
Y ese fragmento de ala de antes debería poder rastrear cosas usando la habilidad púrpura del ermitaño, justo cuando Lin Ke estaba a punto de irse y reunirse con Guts y los demás antes de perder tiempo luchando contra esos extraños árboles, sintió de repente una mirada dirigida a él por detrás. Al instante, no dudó en atacar hacia atrás con la hoja del carro plateado. Clan. Un clan metálico resonó inmediatamente en la niebla. Cuando Lin Ke vio la figura bloqueando frenéticamente con su espada, exclamó sorprendido. ¿Isdorlo? No, es Anubis. Bajo el cielo azul, Roselian abrazó con fuerza a Shilu y extendió sus alas, esforzándose por mantener un vuelo estable. Miró su ala derecha, donde había un desgarro irregular en el borde. Fue por el ataque a esa persona antes. Pareció aparecer de repente, como un brazo fantasmal blandiendo una espada y atacándome. Roselian apretó los dientes. La mirada silenciosa de Lin Ke le vino a la mente, así como la figura que había visto en la aldea blandiendo una enorme espada. ¿Acaso no son humanos comunes y corrientes? En ese instante, Shilu, a quien sostenía con fuerza, se movió repentinamente. La niña, recuperándose de la parálisis, abrazó instintivamente a Roselian con más fuerza y bajó la mirada con ojos llenos de pánico. A sus ojos, el suelo ya parecía un mundo aparte. El bosque se había convertido en una densa alfombra verde, el río serpenteaba por la tierra como hilos de seda y las montañas eran solo siluetas borrosas y toscas. La respiración de Shilu se aceleró de repente. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. La altura sin precedentes le infundió un miedo primigenio, un miedo que antes la había paralizado. Percibiendo su tensión e inquietud, Roselian le susurró al oído. Shilu, no te preocupes. No me soltaré, respondió Shilu, respirando aún con dificultad, incluso cerrando los ojos por el miedo. Las rápidas corrientes de aire a gran altitud le provocaron un escalofrío. Al ver esto, Roselian sonrió de repente, una brillante sonrisa iluminando su rostro mientras le susurraba al oído. Shilu, abre los ojos tilde. Mira bien esta escena tilde. Este es un mundo que solo los pájaros y las hadas con alas como yo pueden ver. Shilu se sobresaltó. Quizás por las suaves palabras de Roselian, instintivamente abrió un poco los ojos y miró hacia arriba. Entonces, su visión se expandió al instante. Un cielo azul infinito se extendía sobre ellas, con nubes que flotaban como algodón. La tierra debajo se transformó en una pintura en miniatura. Bosques, ríos, montañas, todo lo que Shilu había conocido parecía ahora tan pequeño y lejano. Dios mío, los ojos de Shilu se abrieron involuntariamente, como si intentara abarcar el mundo entero. El frío y el miedo que había sentido antes se habían desvanecido, reemplazados por una admiración indescriptible. Roselian, al sentir que la respiración de la niña se calmaba entre sus brazos, sonrió aún más ampliamente. Cuando Shilu apartó lentamente la vista del suelo, se encontró con la radiante sonrisa de Roselian. Las alas extendidas de la niña, parecidas a las de una polilla, parecían casi transparentes bajo la luz del sol. Contemplando el cielo infinito y el sol deslumbrante reflejado en sus alas, Shilu murmuró suavemente. ¡Qué hermoso! Involuntariamente abrió la boca y respiró hondo. En ese instante, Shilu sintió que su antigua aversión y resistencia a este mundo se transformaban de repente en indiferencia. Así que este mundo que odio es en realidad tan hermoso y justo cuando Shilu se ponía nostálgica, docenas de pequeñas hadas descendieron revoloteando de las nubes, rodeando a su reina como pétalos de flores. Inconscientemente, Shilu giró la cabeza hacia donde habían venido, y allí parecía estar su aldea. Al mirar más de cerca, descubrió que la aldea donde solía vivir era ahora tan pequeña que resultaba casi invisible. ¿Es este el mundo que vieron las hadas y la hermana Roselian? Roselian observó la expresión atónita de Shilu. Al ver la expresión de asombro de la niña, una dulce sonrisa apareció en los labios de Roselian. Shilu, sabía que te gustaría esta sensación y Roselian parecía muy contenta, con una voz tan suave como el tintineo de un carillón de viento. Si quieres, puedes volar libremente por el cielo cuando quieras y hacer lo que quieras y Shilu se sobresaltó ante estas palabras y se giró para mirar a la niña, parecida a una polilla, que estaba tan cerca de ella. Roselian se inclinó hacia su mejilla y le susurró al oído. Si deseas ser mi compañera y si te conviertes en un hada y de repente, esas dulces palabras fueron como un cuchillo afilado, atravesando la aturdida consciencia de Shilu. Las cosas que Good le había contado en la aldea resonaron de pronto en sus oídos. La verdad sobre las hadas falsas y las terribles maldades que habían cometido. Shilu se quedó paralizada, la sorpresa en sus ojos reemplazada gradualmente por una profunda inquietud.
Roselian parecía poder leerle la mente. Al ver que la expresión de Silu cambiaba sutilmente, suspiró suavemente y dijo con un tono algo impotente. Parece que ya sabes que estos pequeños eran originalmente niños humanos y de repente, Roselian sonrió y extendió la mano para acariciar el cabello de Shilu. Pero no te preocupes si fueras tú, Shilui no te obligaría a hacer algo que no quieres y puedes pensarlo con calma cuando lleguemos al Valle de la Niebla y mientras hablaba, la mirada de Roselian se desvió sutilmente hacia atrás. El bosque, envuelto en la espesa niebla, apenas se distinguía. Esos caballeros de verdad quieren ir al Valle de la Niebla para llevarse a esos niños y Roselian entrecerró los ojos, con una sonrisa significativa en los labios. Jeje, ¿de verdad pueden llegar al Valle de la Niebla? Esos adultos de confianza ya han ido a buscarlos. Aprovechemos para ver si podemos encargarnos también de esos dos tipos problemáticos. Y en aquel bosque envuelto en una densa niebla, cuando los caballeros descubrieron que las ramas de los árboles que los atacaban eran mucho más frágiles de lo esperado y no tan aterradoras como los árboles demoníacos que habían encontrado antes, su pánico inicial se disipó rápidamente. Mientras Farnase, al abrigo de sus compañeros, entre ellos Serpí, jadeaba y abría paso a través de otra oleada de ramas con su espada, se secó el sudor de la frente y, sin darse cuenta, miró hacia Guts. Él blandía una gran espada matadragones que brillaba con una luz dorada, cortando con facilidad las ramas que los atacaban e incluso pulverizando los gruesos troncos de los árboles. Es increíble y Farnase miró su espada casi sin filo, y luego la figura imparable de Guts. ¿Cómo pudo hacer eso? Como era de esperar, ¿sigue siendo por la diferencia de fuerza? Justo cuando los caballeros terminaban de apartar las extrañas ramas a su alrededor y estaban a punto de respirar aliviados, Guts les gritó de repente. No bajen la guardia. Esos solo eran trucos para debilitarnos. Apuntó con su espada directamente a la niebla. Lo presiento, algo realmente peligroso se acerca. Cuando Farnaser y los demás volvieron a mirar con nerviosismo en la dirección que señalaba Guts, vieron docenas de figuras extremadamente retorcidas, inhumanas y extrañas que emergían gradualmente de la espesa niebla, ya fuera porque todos habían despejado los extraños árboles antes, o por alguna fuerza desconocida, la espesa niebla comenzó a disiparse gradualmente. De entre la niebla emergieron docenas de figuras extrañas y retorcidas, ni humanas ni monstruosas. Farmas apretó con fuerza su arma y, en voz baja, preguntó. ¿Son humanos? ¿O monstruos? A medida que la niebla se disipaba, las verdaderas formas de las figuras quedaron al descubierto. Eran un grupo de hombres musculosos y desnudos, con los cuerpos contorsionados en un ángulo absurdo, la piel cubierta por un líquido viscoso de color verde oscuro. Aún más escalofriante era la sonrisa idéntica en cada uno de sus rostros. Sus exageradas sonrisas se extendían hasta las orejas, dejando ver dientes blancos y brillantes, y sus ojos eran huecos como dos agujeros oscuros. Al presenciar esta escena horripilante, los aldeanos que los acompañaban comenzaron a susurrar con temor. ¿Alguien conoce a esta gente? Jamás había visto gente tan extraña. Un momento, ¿y no se parece ese hombre a alguien del pueblo vecino? Y... Al oír los susurros inquietos de los aldeanos, Aisan alzó su vara de acero, frunciendo el ceño. ¿Alguien del pueblo vecino? Preguntó con tono serio. ¿Podrían ser supervivientes que escaparon tras ser capturados? Pero esas posturas y expresiones extrañas y pensando esto, Aisan, instintivamente, apretó su arma, queriendo dar un paso al frente y preguntar. Pero en el instante en que dio un paso, una espada apareció de repente frente a él. Gus se interpuso entre el caballero y Aisan, con una sonrisa peligrosa en los labios, y le dijo. Tío Barba, no te acerques a ellos. Su voz no era fuerte, pero transmitía una seriedad innegable. A juzgar por la sensación que emana de estos tipos y ya no son humanos. Al oír esto, Aisan se tensó de inmediato, apretando aún más la vara de acero. Como si respondiera a las palabras de Gus, el grupo que tenían enfrente estalló en una extraña risa. Jeje, ¿dicen que no somos humanos? Sí, somos guerreros adultos responsables protegiendo niños. No podrán cruzar este camino. Las voces del extraño grupo se superponían, como si innumerables personas hablaran a la vez, pero cada una mantenía un tono inquietante. Farnacer contempló la extraña escena, con gotas de sudor frío perladas en la frente. Qué extraño y tal como dijo aquel espadachín de negro, ¿acaso se han convertido todos en monstruos? Pensando esto, levantó la mano de repente y gritó con voz aguda a los caballeros que estaban detrás de ella. Todos en alerta. Arqueros, prepárense. El enemigo probablemente no son los aldeanos que perecieron.
sino que se han convertido en monstruos como aquellas hadas falsas de antes. Al terminar su voz, un crujido estremecedor surgió de las profundidades de la tenue niebla. Inmediatamente después, una enorme sombra esférica, de casi 3 metros de diámetro, se extendió lentamente. Aplastó las ramas secas y los escombros del suelo, emitiendo un sonido escalofriante y pegajoso. Cuando la sombra se reveló por completo, los caballeros jadearon. Aquello era una bola de carne retorcida y entrelazada a partir de docenas de cadáveres humanos. Las extremidades cercenadas estaban entrelazadas como enredaderas, y la sangre coagulada había pegado los torsos rotos formando una figura nauseabunda. ¡Crack! Con una serie de extraños crujidos, un par de manos pálidas emergieron repentinamente de la superficie de la masa carnosa, apartando con brusquedad la pila de cadáveres. Entonces, una pequeña figura salió lentamente de aquella guarida de carne y sangre, y se irguió ágilmente sobre la masa. «¡Eres tú!», exclamó Aisan, conmocionado al reconocer la figura. «Eres el padre de esa chica». Al verla, el hombre que estaba de pie sobre la pila de cadáveres era, en efecto, el padre de Shilu, quien había sido secuestrado poco antes. En ese instante, el hombre sonreía grotescamente, mostrando una sonrisa exagerada que casi le desgarraba las mejillas, mientras sus ojos nublados se movían frenéticamente en sus cuencas hundidas. Jeje tilde inclinó la cabeza y le dijo a Aisan con un tono extremadamente distorsionado. «Rider de verdad se acuerda de mí». Guts alzó lentamente la gran espada matadragones y la apuntó hacia él, con voz grave y amenazante. «Así que eres tú, ese tío borracho que siempre le pega a la abuela y al niño». Entrecerró los ojos, observando la postura inhumana del otro con una mirada extraña. «Nunca me caíste bien pero no esperaba que te hubieras convertido en un monstruo. Tu suerte es verdaderamente terrible». Al oír esto, el padre de Shilu tembló violentamente. Sus articulaciones crujieron de forma antinatural, al mismo tiempo que las risas agudas y estridentes de la gente que los rodeaba, cuyas extremidades estaban retorcidas. «Jeje, mala suerte». Nunca nos habíamos sentido tan afortunados. Entonces, el cuello del hombre se retorció en un ángulo espeluznante y sus ojos nublados se salieron de sus órbitas. Con un siseo bajo, saltó repentinamente de la bola de carne, sus extremidades retorciéndose hacia atrás como un artrópodo mientras se arrastraba por el suelo. «Villanos que intentaron secuestrar niños de la niebla. Jeje, nosotros, los guardianes, los haremos pedazos a toda escoria». Al oír sus palabras, las extrañas personas que los rodeaban también lanzaron los mismos aullidos inhumanos. Sus espinas dorsales crujieron, sus extremidades se alargaron de forma inquietante y se abalanzaron sobre el grupo. «Disparen las flechas». Al ver esta escena horrible, Farnaser dio inmediatamente la orden de atacar. Una densa lluvia de flechas atravesó el aire, convirtiéndolos instantáneamente en alfileteros. Aisan apretó los puños, su voz temblando de rabia mientras. «¿Cómo es posible? Tenemos que matar al padre de esa niña», exclamó uno de ellos. «¿Cómo vamos a explicarle esto a la madre y a la hija?». Justo cuando todos estaban a punto de suspirar aliviados al ver caer a sus oponentes, Guts entró en acción de repente. Blandió su gran espada matadragones con fiereza, asestando un golpe seco a uno de los cadáveres caídos con un agudo silbido. ¡Clan! Con un sonido penetrante como de metal chocando, una chispa saltó de la hoja de la gran espada matadragones. Aún más escalofriante, el cadáver que debería haber muerto por la flecha dejó escapar un gemido de muerte. Bajo las miradas incrédulas de Aisan y los demás, todos los cadáveres alcanzados por las flechas comenzaron a convulsionarse violentamente. Sus formas cambiaron por completo, transformándose en un enjambre de insectos gigantes cubiertos de caparazones. El ataque de Guts se había clavado profundamente en el cuerpo de uno de los monstruos insecto, que aún no se había transformado por completo. El monstruo insecto dejó escapar un aullido lastimero debido a su herida mortal. 6 ojos compuestos giraban frenéticamente bajo su grueso caparazón, destellando una luz caótica y feroz. Sus afiladas mandíbulas se abrían y cerraban repetidamente, emitiendo un penetrante sonido metálico, pero no lograba extraer la gran espada matadragones, profundamente incrustada en su caparazón. Guts respiró hondo. Sus fosas nasales se llenaron al instante del extraño y penetrante hedor de la sangre del monstruoso insecto. Frunció el ceño, con un destello de repugnancia en los ojos. Al segundo siguiente, ondas doradas de luz se extendieron por la espada, recorriendo la pesada hoja. PFFT.
Con un crujido de dientes, el caparazón del insecto fue partido en dos por la fuerza incomparable de Guts, tan frágil como el papel. Mientras el viscoso fluido verde brotaba a borbotones, Guts ya se había retirado, sacudiendo su espada para arrojar la sangre al suelo. Haciéndose el muerto, intentando emboscarnos otra vez y... Miró con frialdad al grupo de criaturas a su alrededor, completamente transformadas en monstruos insectoides. ¡Qué astutas bestias! Guts giró la muñeca y blandió su gran espada matadragones en un potente arco hacia los monstruos insectoides que cargaban. Al mismo tiempo, los caballeros que lo seguían, tras recargar sus armas, recuperaron el equilibrio. Una lluvia de virotes de ballesta resonó sin cesar, y los monstruos, transformados en insectos, lanzaron alaridos ensordecedores mientras se abalanzaban frenéticamente sobre la multitud. La batalla estalló por completo. Una fina niebla flotaba en el bosque. Los sonidos de una feroz lucha resonaban sin cesar, el choque del metal y el estallido de caparazones de insectos se entrelazaban. Cuando la mayoría de los monstruos insectoides, apoyándose en sus duros exoesqueletos, lograron atravesar la lluvia de flechas y acercarse, algunos caballeros se vieron obligados a guardar sus arcos y ballestas, desenvainando sus espadas largas para enfrentarse a estas monstruosas criaturas en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, al final, era demasiado para los cuerpos humanos lidiar con estas aterradoras criaturas. Apenas iniciada la batalla, comenzaron a aparecer bajas en las filas de los caballeros. Crunch. Un enorme monstruo, semejante a un escarabajo ciervo, surgió de la niebla. Sus mandíbulas, afiladas como el hierro, se abrieron de golpe, lanzándose contra Aisan, quien acababa de aplastar la cabeza de un monstruo insectoide. Las pupilas de Aisan se contrajeron y, en el momento crítico, alzó la vara de acero para bloquear las mortíferas mandíbulas. La vara rozó las mandíbulas del monstruo, produciendo un sonido penetrante. Los brazos de Aisan temblaron por la fuerza descomunal. ¡Qué fuerza! Justo cuando este caballero resuelto estaba a punto de ceder y las gigantescas mandíbulas se cerraban sobre su cabeza, ¡zas! Una pesada hoja brilló con un resplandor dorado. La gran espada matadragones partió la cabeza del monstruo insectoide en dos con la misma facilidad con que un cuchillo caliente corta la mantequilla. Al brotar el fluido verde y viscoso, el cadáver del insecto gigante se desplomó contra el suelo. Gus exhaló profundamente, y la hoja de la gran espada matadragones volvió a brillar con una luz dorada. Echó un vistazo rápido a Aisan, que se apoyaba en su arma, y tras comprobar que solo estaba ligeramente cansado, se giró de inmediato y se lanzó hacia otra batalla peligrosa. Aisan contempló la joven pero extremadamente fiable espalda de Gus, y antes de que pudiera recuperar el aliento, oyó un silbido. 3 flechas rozaron su costado a gran velocidad, incrustándose con precisión en los ojos compuestos de un pequeño monstruo o insecto que intentaba emboscarlo. ¡Cof! Exclamó Aisan, apretando los dientes y alzando de nuevo su vara de acero, girando la cabeza hacia la dirección de donde provenían las flechas. Serpego respiraba con dificultad y asintió a Aisan. Acto seguido, blandió su espada de nuevo, protegiendo con firmeza al capitán Farnacer, que estaba a su lado. ¡Bang! Tras aplastar la cabeza de otro monstruo o insecto con su vara de acero, la respiración de Aisan se volvió aún más agitada. Mi resistencia se agota demasiado rápido. Se limpió el líquido verde que le había salpicado la cara y siguió observando la situación de la batalla a su alrededor. Con nuestras fuerzas actuales, lidiar con esos pequeños monstruos insectoides es manejable. Pero contra esos monstruos grandes, es como enfrentarse a caballería pesada a pie. Entonces, Aisan dirigió la mirada hacia Guts. Guts blandía aquella enorme espada con una velocidad asombrosa, aniquilando sin piedad a los monstruos más peligrosos. Observando las imágenes borrosas de la pesada hoja cortando el aire, Aisan no pudo evitar pensar. ¿Puede blandir un arma tan exagerada tan rápido como una espada recta? Ni siquiera Serpego, el espadachín más rápido de los caballeros, probablemente se le compare. La figura de Guts movía constantemente por el campo de batalla, y cada golpe rescataba con precisión a caballeros en situaciones de peligro. Al ver su destreza sin esfuerzo, Aisan pareció inspirarse. De inmediato, el resuelto caballero empuñó su arma de nuevo y se lanzó al combate. Justo cuando los caballeros comenzaban a recuperarse, e incluso a tomar la delantera con el apoyo de Guts, un escalofriante sonido de desgarro resonó de repente. La enorme bola de carne, ignorada por todos, sufrió una extraña transformación. Su superficie se retorció violentamente y luego fue cortada en pedazos por varios tajos afilados. ¿Qué?
Los caballeros se giraron horrorizados al ver una mantis gigante de color verde oscuro que surgía de los fragmentos de carne. Era el doble del tamaño de un adulto, sus ojos compuestos brillaban con una luz fría y sus patas delanteras, parecidas a guadañas, cortaban el aire en arcos mortales hacia los caballeros. ¡Ah! Varios caballeros que no pudieron reaccionar a tiempo fueron partidos por la mitad a la altura de la cintura, y su sangre brotó a borbotones salpicando el suelo fangoso. Los aldeanos gritaban desesperados, intentando escapar a toda costa. El monstruo mantis volvió a blandir sus patas delanteras, creando un torbellino mortal que destrozó a varios caballeros y aldeanos que no pudieron huir a tiempo, convirtiéndolos en una sangrienta niebla. ¡Clan! Justo entonces, un ensordecedor estruendo metálico resonó. En el instante en que saltaron chispas, Guts apretó con fuerza su gran espada matadragones, bloqueando con contundencia la hoja descendente del monstruo mantis. Sus botas se hundieron en el barro, las venas de su frente se hincharon mientras miraba fijamente los ojos compuestos del insecto tan cerca de él. ¿Me estás tomando el pelo? Una mantis del tamaño de un humano. Al instante siguiente, las dos figuras chocaron a una velocidad imperceptible para el ojo humano. El choque de las espadas se convirtió en un sonido continuo, y los caballeros circundantes solo podían ver imágenes borrosas y chispas que volaban sin cesar. Guts apretó los dientes. Su espada se transformó en un torbellino furioso en su mano, y cada golpe imbuía una fuerza inmensa. Esto es indignante. Los tajos de este monstruo no solo siguen mi ritmo, sino que su poder es increíble. El choque del metal contra el metal resonaba sin cesar en la tenue niebla. Los tajos de Guts y del monstruo mantis se convirtieron en imágenes borrosas, y las chispas volaban constantemente en el momento del choque de las hojas. Pero justo cuando ambos estaban en un punto muerto, ¡zas! Una espada fría y brillante atravesó la niebla, golpeando el pecho y el abdomen del monstruo mantis como un rayo. El monstruo reaccionó con extrema rapidez, cruzando los brazos para bloquear el ataque en el instante en que vio venir la hoja. Sin embargo, la hoja pareció penetrar el agua, atravesando sus patas delanteras y caparazón sin resistencia alguna, y clavándose profundamente en el suelo con un estrépito. Extrañamente, el cuerpo del monstruo mantis, aunque aparentemente ileso, se convulsionó violentamente. Tras escupir un chorro de sangre verde, su estado se debilitó visiblemente. Guts aprovechó la oportunidad, blandiendo su gran espada y decapitando al monstruo. Esta espada es. Guts se giró bruscamente, solo para ver dos figuras emergiendo de la niebla. Link que permanecía en posición de lanzamiento, y a su lado, jadeando pesadamente con las manos sobre las rodillas, estaba nada menos que el desaliñado pelirrojo Isidore. Link que... ¿No ibas a buscar a Shinu? La voz de Guts se elevó con asombro. ¿Por qué este chico te siguió? Link que lanzó al instante las vides púrpuras de la espada púrpura del ermitaño desde su palma, inmovilizando al dios Anubis clavado en el suelo a lo lejos. Con un tirón enérgico, la hoja surgió como si cobrara vida, partiendo en dos en el aire a otro insectoide que se abalanzaba sobre Guts. Los ojos de Link que brillaron con una luz dorada. Con un rápido movimiento de muñeca, recuperó la espada púrpura del ermitaño y la sujetó con fuerza. El fantasma de Anubis apareció tras él, diciéndole a Guts: este chico tiene mucha suerte. No solo escapó con mi ayuda, sino que también localizó a los cautivos. Al ver otro enjambre de insectos surgir de la niebla, Link esquivó una garra que lo atacaba y le dijo seriamente a Guts: Roselian se ha llevado a Silu. Pero aún está relativamente a salvo. Te daré más detalles después de que hayamos acabado con estos monstruos.